Control de errores de forma general. ¿Sí? Vamos a ver el control de errores en el contexto de la capa de transporte, pero bueno, en este caso, como lo vamos a ver de forma general, podemos indicar que podría ser aplicado en otras capas, ¿sí? En otro nivel. Por ejemplo, se podría aplicar en capa de red, se podría aplicar en capa de enlace, ¿sí? O en capa de aplicación. Vamos a usar un algoritmo, una técnica llamada Stop and Wait, que es bastante básica, y vamos a ir viendo las cuestiones necesarias para implementarlo y que funcione de forma confiable. Vamos a primero contar el contexto, luego vamos a pensar el algoritmo de forma que tenemos un canal confiable, y luego le vamos a ir agregando los diferentes errores que nos podemos encontrar, con los cuales de alguna manera una capa tiene que lidiar si está montada sobre un transporte no confiable, por ejemplo, como es el caso de TCP sobre IP. Finalmente vamos a hacer unos análisis y conclusiones. El control de errores es un mecanismo que se requiere cuando se está montado sobre un canal confiable y se quiere tener, ¿sí?, de alguna forma la capacidad de poder enviar datos y asegurarme que llegaron y en orden, ¿sí? Esto se conoce como ARQ, Automatic Repeat Request, o Automatic Repeat Query. O sea, de alguna forma, si se pierde algo, lo voy a volver a enviar y el emisor, si no lo llegó, me lo podría solicitar. Se van a utilizar confirmaciones, ¿sí?, acknowledge, para indicar que los datos llegaron o no llegaron de un extremo hacia el otro. Paso a paso, de forma progresiva, vamos a estudiar los mecanismos que tenemos que ir agregando para dar confiabilidad. Esto está montado, si en un contexto genérico, donde lo vamos a estudiar con máquinas de estado finita. Las máquinas de estados finitos, de alguna manera, van a ser máquinas que me van a permitir hacer un análisis de un algoritmo sin entrar de alguna manera en detalle del código. Si bien el código está acompañado en un pseudocódigo a la C, ¿sí?, porque bueno, el perfil de ustedes como programadores les va a ayudar a poder entender o poder pensar un algoritmo desde el punto de vista de los pasos que tengo que cumplir para lograr el objetivo de que los datos lleguen de un extremo hacia otro de forma confiable, ¿sí? Está escrito, como dijimos, un pseudocódigo a la C, ¿sí? Y como mencionamos también, es un enfoque que no está estrictamente pensado para TCP, sino está pensado de forma general, se puede implementar en cualquier capa. Como dijimos, se puede aplicar a la capa de transporte, como estamos viendo nosotros en este caso, con el caso de TCP. Se podría aplicar a una capa de red, ¿sí? Yo podría tener una capa de red confiable, ¿sí?, como por ejemplo podemos mencionar protocolos como X25, protocolos históricos que dan una confiabilidad a nivel de red. Podemos pensarlo también como tener confiabilidad a nivel de enlace, o podemos pensarlo como una capa confiable a nivel de aplicación, donde de alguna manera la aplicación está montada sobre un protocolo no confiable, sobre UDP, por ejemplo. Si la capa estaría montada sobre un protocolo confiable, sería redundante aplicar confiabilidad, si ya me lo ofrece el protocolo de transporte. Sería demasiado overhead para nada, porque ya lo tengo implementado por debajo, ¿sí? El concepto es básico en términos de tenemos un API que le ofrecemos a la capa de aplicación con dos llamadas. La aplicación puede usar RTReceive y RTSend. Serían las API que usaría la aplicación, por ejemplo, montándonos como alternativa a la API de Socket. Bueno, yo tengo una capa de control de errores confiable donde tengo estas dos funciones que puede usar la capa de aplicación. RDT-RCB va a estar asociada, bueno, RDT significa Reliable Data Transfer o Reliable Data Transport, ¿sí?, o Transmission, es un nombre simplemente. Y es importante la R porque justamente considera que estoy implementando un servicio confiable. RT-RCB va a estar asociada a una función no bloqueante de Deliver Data, ¿sí? O sea, cuando la capa de usuario llama a esta función, en la implementación de nuestra
capa confiable, ¿sí? Vamos a pararnos si quieren a nivel de transporte, ¿sí? Va a llamar a la función deliverData. Esta es deliverData, es una función interna dentro de la capa de transporte que yo estoy implementando. Y en este caso, el receive, de alguna manera, va a ser cuando la aplicación quiera recibir. Cuando la aplicación quiera recibir, va a quedar aquí bloqueada hasta que deliverData tenga información para pasarla. En ese caso va a ser bloqueante, y en el caso de tener información no va a ser bloqueante, directamente se la va a pasar. Luego vamos a tener la función RDTSend o RDTSND. RDTSND lo que va a hacer es recibir datos desde la capa de aplicación o a la capa que está dando servicio y tratar de enviarla de forma confiable sobre un canal no confiable. O sea, cuando la aplicación llama a RDTSND, de forma interna, dentro de la capa que estamos implementando, va a llamar a RDTSend. RDTSend sí sería la función que se queda esperando el proceso de la capa de transporte o la capa confiable que estamos implementando hasta que la aplicación de usuario llame a esta función. Mientras no llame a esta función, es como que voy a quedar bloqueado hasta que la capa de usuario requiera enviar datos. ¿Sí? Como esperando recibir datos desde la capa de usuario. Y la interfaz de la capa no confiable sobre la cual vamos a estar montados va a ser UDT-Send y UDT-Receive. UDT sería de Unreliable Data Transfer o Unreliable Data Transport. ¿Sí? En este caso yo mando paquetes y recibo paquetes. En el caso de lo que yo le ofrezco como API a la aplicación, son datos, ¿sí? Datos de aplicación. Por ejemplo, estas serían las funciones que yo esperaría de la capa de red no confiable, por ejemplo, de la capa IP. El caso de UDT-Send va a ser no bloqueante. Si tuviese buffering, yo llamo send y me desentiendo de la capa que estoy implementando, podría seguir haciendo otra actividad. Y el UDT-Receive va a ser bloqueante si no tiene datos la capa de red o la capa de la cual estoy usando los servicios. UDT-Receive va a quedar esperándose que la capa inferior me dé datos para poder continuar. ¿Sí? Si no tengo datos, va a quedar bloqueado. Bueno, acá tenía el modelo explicado de forma con más texto, donde de alguna manera se mencionan las componentes. Voy a tener dos procesos solamente en la capa de transporte que estoy implementando, un sender y un receiver. ¿Sí? Esto va a ser más sencillo porque podemos decir que tenemos el sender de un lado y el receiver del otro, porque vamos a implementarlo con transferencias solamente en un sentido. Por lo tanto, vamos a tener solamente el sender de un lado y el receiver del otro. ¿Sí? El sender de alguna manera va a estar asociado con la llamada de la aplicación de RDT-SND y el receiver va a estar asociado con la RDT-RCP. Entonces, el sender, ¿qué va a hacer el procesor? Bueno, va a invocar a RDT-Send y va a quedar esperando ahí que la aplicación le mande datos con RDT-SND. O sea, va a ser bloqueante. En el caso que tenga buffering, ¿sí? Que tenga un espacio de buffer implementado yo como capa de transporte, bueno, de alguna manera el RDT-Send, cuando va a buscar datos, si hay datos que dejó el RDT-SND, bueno, va a poder tomarlo del buffer y desbloquearse. Y luego, de alguna manera, va a tratar de enviarlo, ¿sí? Usando el UDT-Send, que sería la llamada de la capa no confiable, de la capa IP, por ejemplo, copiando los datos también y desentendiéndose. O sea, eso lo vamos a hacerlo como suponiendo que la capa no confiable me ofrece un buffering, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de forma asincrónica. El caso del receptor va a invocar a UDT-Receive y se va a bloquear hasta que la capa inferior tenga datos para entregarle. ¿Sí? O sea, va a estar esperando datos de la capa inferior. Cuando los datos llegan de la capa inferior, los procesará, hará todo el procesamiento necesario para hacer el control, ¿sí? Y va a invocar a deliverData para entregar los datos a la capa de aplicación, a la capa a la cual le voy a dar servicio. ¿Sí? La capa superior va a poder obtener esos datos a través de RDT-RCB. ¿Sí? Si tiene buffering, lo va a hacer de forma no bloqueante, porque yo con deliverData ya se lo puedo dejar en el buffer y puedo seguir procesando. Para el caso de la capa aplicación, vamos a considerar un caso idílico, ¿sí? Un caso extremo en el cual
no tengo, no tengo ninguna restricciones de buffering, o sea, tengo buffer infinito en la capa de red. Yo a la capa de red le puedo entregar los datos y la capa de red los bufferea y los envía cuando puede. Y con respecto a la recepción también, si la capa de red tiene datos, yo se los pido, me los da del buffer directamente, ¿sí? O sea, es como un problema menos el procesamiento del buffering de la capa de red. Lo considero como que ya está implementado. Gráficamente todo esto que contamos lo podemos ver acá, ¿sí? Lo que implementamos es lo que está en rosa, el canal confiable, de extremo a extremo, end-to-end, ¿sí? ¿A quién le damos el servicio? A la capa celeste, la capa de usuario. Si la capa de usuario va a recibir datos o va a enviar datos. Va a enviar datos a través de RDT SND y va a recibir datos a través de RDT RCB, ¿sí? En este caso vamos a implementar de un lado, ¿sí?, el sender y del otro lado el receiver, para simplificar, ¿no?, el modelo. Si no, bueno, serían dos procesos. Si lo queremos tener full duple, serían dos procesos implementados en la capa rosa. Y luego, cuando tenga que enviar sobre el canal no confiable, que es lo que está en verde, va a llamar o a UDT-send y a UDT-recibe. Caso UDT-send para enviar de forma no confiable, eso significa que puede llegar o no puede llegar al otro lado, y UDT-recibe cuando le pedimos datos que hayan llegado desde el otro extremo, ¿sí? Tenemos también el esquema de encapsulación, donde de alguna forma los datos de usuario se encapsulan en el PDU de nivel que estamos implementando, por ejemplo, nivel de transporte, ¿sí? En este caso, el segmento, vamos a llamarlo segmento también, y el segmento luego se encapsula dentro de un paquete, un datagrama de la capa no confiable, ¿sí? Acá en este gráfico tendríamos todas las llamadas que implementaríamos en la capa de control confiable que estaríamos programando, estaríamos tratando de desarrollar, ¿sí? RDT SND y RDT RCB serían de alguna forma las llamadas públicas, la interfaz que ofrecemos. Y el resto serían todas las llamadas internas que yo voy a necesitar implementar para desarrollar ese control confiable, ¿sí? Estos serían los métodos públicos, la interfaz, y esto sería de alguna manera lo que sería protegido privado, lo que estaría dentro de mi implementación. Luego la capa verde también tendrá su propia implementación. O sea, en este caso nosotros vamos a hacer hincapié en la capa de transporte confiable o en la capa de control confiable que vamos a desarrollar, que va a ser lo que está marcado de color rosa, ¿sí? También gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera, ¿sí? Esto es lo que implementamos un proceso receiver y un proceso sender, que en el caso de nuestro ejemplo vamos a implementar de un lado el receiver y del otro lado el sender, ¿sí? Para que sea full duple, como dijimos, tenemos que tener los dos procesos de ambos lados, ¿sí? Donde de alguna manera lo que usa la capa usuaria es RDT RCB y RDT SND para justamente recibir y transmitir. Y en la capa que yo implemento tengo asociado el deliver data para el receive. Cuando yo tengo datos se lo puedo entregar a través de un buffering, o el RDT send, ¿sí?, puede tomar datos que quedaron en el buffer a través del RDT SND que hizo la capa usuaria. De alguna forma esto implementa el servicio y luego usa el buffering que va a usarse de comunicación entre la capa no confiable, supongamos IP, y la capa confiable que estamos implementando, ¿sí? Tenemos los dos niveles de buffering. Este nivel de buffering es el que consideramos infinito, no vamos a tener nunca problema. Este nivel de buffering lo tenemos que resolver nosotros, ¿sí? Tenemos que decir cuánto espacio vamos a necesitar ahí, ¿sí? Si vamos a trabajar, por ejemplo, de un método stop and wait, tal vez con un buffer de un solo, ¿sí?, dato, de un solo contenido de payload, de un segmento, de un PDU, de la capa que estamos implementando, alcanzaría, ¿sí? Si no tuviese eso, bueno, serían las llamadas aún más bloqueantes.